Colegas y amigos, aquí estamos en un simposio nuevo, en un simposio que creemos que es tremendamente importante porque nos reúne a varios de nosotros, a distintas especialidades. Invitamos en este minuto a representantes de la vía aérea alta, de otorrino, invitamos a los radiólogos, invitamos a los inmunólogos y obviamente invitamos a un representante de las enfermedades respiratorias del adulto. Estoy acá junto con el doctor Edwin Herrera. Él es neumólogo de la medicina del sueño y ventilación no invasiva principalmente, que trabaja actualmente en el Hospital Nacional de Arzobispo Loaiza en Lima, Perú, y va a ayudarnos a coordinar esta sesión. Nuestros expositores los presento acá, el doctor Ramón Figueroa, si puede levantar la mano, doctor Figueroa, muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria. El doctor Figueroa es profesor de radiología y neuroradiología, es vicedirector de radiología y past president de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología. Trabaja actualmente en el Medical College of Georgia en Augusta University, en Estados Unidos. También tenemos acá presente al doctor Luis Miguel Garza, que también que levante la mano, gracias por su presentación, por su asistencia. El doctor es otorrino-laringólogo y cirujano de cabeza y cuello, egresado del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, en México. Es coordinador del módulo de senos paranasales en el Centro Médico Nacional del Noreste de Monterrey. Además es profesor clínico del Tecnológico de Monterrey en el Instituto Otorrino-Laringológico del Hospital Zambrano en México. Damos la bienvenida también a la doctora Paulina Trujillo, mi coterránea, aunque estamos lejos ahora. La doctora Trujillo es médica especialista en enfermedad respiratoria del adulto. Ella trabaja en el Instituto Nacional del Tórax en Santiago de Chile y también en Santiago, que se llama San Juan de Dios, y pertenece al equipo de asma y crisis control en estos institutos. También quiero dar la bienvenida a la doctora Rosana Red. Ella tiene un doctorado clínico en alergología e inmunología clínica, una maestría clínica en medicina interna y pertenece al Servicio de Inmunología y Clínica y Alergología de Panamá. Como ustedes ven, aquí estamos representando a toda nuestra Latinoamérica con importantes y diversas especialidades para tratar un tema tan importante que es la vía aérea única, y doy paso a que comencemos las presentaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Ramón Figueroa de Augusta University en Augusta, Georgia, y en los próximos 20 minutos vamos a estar hablando de la vía aérea única, lo que el neumólogo debe saber sobre radiología de la vía aérea superior. La vía aérea única es impactada por, en primer lugar, la cavidad de senos paranasales, la cavidad nasal y la nasofaringe, que juegan un rol determinante en la calidad del aire que llega a los pulmones. La mucosa nasal humidifica el aire inspirado antes de que éste llegue al alveolo, calienta el aire inspirado para igualar su temperatura a la del cuerpo y filtra y atrapa partículas de polvo y bacterias o virus que entran en contacto con la mucosa nasal al ser este aire inspirado. Podemos valorar estos procesos con imágenes de senos paranasales. La mucosa nasal está compuesta por un epitelio ciliado columnar pseudoestratificado que tiene una gran cantidad de glándulas mucosas y serosas, las cuales forman una lámina mucosa. La función de esta lámina mucosa es el atrapar las partículas que entran en contacto con la mucosa nasal. Los cilios de esta mucosa mueven la lámina mucosa, la barren desde los senos paranasales hacia la nasofaringe en un movimiento unidireccional. Este mecanismo de movimiento es alterado por la ingurgitación de la mucosa que alterna de una cavidad nasal a la otra en un mecanismo de ciclos, lo que llamamos el ciclo nasal. Este ciclo nasal, al alternar la ingurgitación de la mucosa, va a causar una
un cierre de una cavidad nasal, mientras que la otra cavidad nasal va entonces a potenciar su gradiente de presiones negativas, lo cual aumenta la eficiencia del transporte de secreciones y la limpieza del aire inspirado. Aquí tenemos unas imágenes de un paciente donde hemos hecho 2 resonancias magnéticas en días consecutivos, donde vemos el ciclo nasal activo en el lado izquierdo con la mucosa ingurgitada y el ciclo nasal activo en el lado derecho en el estudio subsiguiente, para que puedan ver entonces el proceso de alteración de ingurgitación de mucosa que mueve al ciclo nasal. Esta mucosa está compuesta por células columnares con cilios que van a moverse en una sola dirección, llevando la mucosa, la lámina mucosa hacia el ósteo natural del seno frontal o del seno maxilar o del etmoides o del esfenoides, en una forma unidireccional hacia la nasofaringe. El seno frontal, el etmoidal anterior y el maxilar drenan todos en conjunto a través del infundíbulo etmoidal y del meato medio hacia la nasofaringe anterior al torus tubarius, mientras que el etmoides posterior y el esfenoides drenan a través del meato superior hacia la nasofaringe posterior al torus tubarius. Cuando tenemos infección de la mucosa, vamos a tener secreciones purulentas que frecuentemente bañan entonces el torus tubarius y causan inflamación, llevando a la generación de otitis serosa, que es muy frecuente cuando tenemos infecciones de senos paranasales. ¿Cómo valoramos esto? Por imagen. Vamos a hacer una tomografía computada con detector de múltiple detector que se adquiere en el plano axial. La ventaja de la adquisición volumétrica es que podemos entonces hacer reconstrucciones sagitales que nos permiten el definir de una forma de alta calidad la anatomía en el plano sagital, y de este plano sagital vamos entonces a generar imágenes coronales que nos dan un detalle anatómico excelente. Así que podemos, de una sola adquisición y una sola exposición a radiación, obtener planos axial, sagital y coronal con una definición de alta calidad. Cuando miramos estas imágenes, las vamos a mirar en una ventana de mucosa que permite ver hueso, mucosa y aire para poder valorar los espacios de drenaje de los senos paranasales. También los vamos a observar en una ventana de tejido blando que nos permita ver patología que ocurra dentro de nuestro campo de visión, como en este caso que tenemos un meningioma del nervio óptico en la órbita izquierda, que es incidental a este proceso de imagen. Una de las áreas más importantes en este proceso es lo que conocemos como la unidad osteomeatal, que comprende las estructuras del cornete medio, la bula etmoidal y el proceso uncinado. Vemos el cornete medio aquí, la bula etmoidal, el proceso uncinado y los espacios comprendidos por esas estructuras, que es el meato medio, el infundíbulo etmoidal y el hiato semilunar, que es la distancia entre la punta del proceso uncinado y la bula etmoidal. Estos son los pasajes que permiten el drenaje del barrido mucociliar hacia la nasofaringe. Cuando observamos la anatomía de los cornetes, observamos que el cornete medio, que es el principal en esta eficiencia del barrido mucociliar y de la limpieza del aire que entra a través de la cavidad nasal, es anclado en una forma vertical en la lámina cribosa en su tercio anterior, anclado en un plano coronal de la lámina papirácea de la órbita y anclado en un plano axial posteriormente de la pared medial del seno maxilar. Esta presencia de anclajes en 3 planos le da la estabilidad al cornete medio y permite el generar los vórtices de aire que llevan a que las sustancias o partículas inspiradas en el aire impacten la superficie de mucosa que está recubierta por el barrido mucociliar, llevando la lámina mucosa que atrapa todas estas partículas y limpia el aire. Cuando tenemos deformidades o estructuras anatómicas que causen una disminución del calibre
de estos espacios, vamos a tener entonces una incidencia mayor de problemas de drenaje que pueden llevar a recurrencias de sinusitis en un paciente dado. Uno de estos ejemplos es el cornete paradójico, donde el cornete medio, en vez de estar orientado hacia el septo nasal, se orienta hacia la pared lateral, causando una disminución anatómica del calibre del meato medio, lo que dificulta el drenaje de los senos paranasales en ese lado. Aquí tenemos este patrón de cornetes medios paradójicos en ambos lados. Y aquí tenemos una lateralización del cornete medio que está causando obstrucción del ósteo natural del seno maxilar izquierdo con una opacidad de este espacio. Hay una serie de factores que predisponen a la ocurrencia de sinusitis, especialmente problemas recurrentes. Estos incluyen la obstrucción mecánica, que puede ser dada por las variantes anatómicas mencionadas, por inflamación o lesiones de mucosa que obstruyen el ósteo sinusal, la producción de moco anormal, como por ejemplo en fibrosis quística o mucoviscidosis, un barrido mucociliar anormal, que lo podemos ver en problemas de dismotilidad ciliar congénita o Cartageners, o por problemas adquiridos como pacientes que han sido sometidos a terapia por radiación o pacientes que fuman cigarrillos de forma crónica. También podemos tener condiciones de inmunodeficiencia que disminuyan la capacidad bactericida del moco sinusal y la eficiencia del anillo linfoide nasofaríngeo de Waldeyer. Aquí tenemos ejemplos de obstrucción mecánica donde tenemos una neumatización del cornete medio, también conocida como concha bulosa, que disminuye el calibre del meato medio, dificultando el flujo de aire a través de este espacio. Esta es la imagen endoscópica de una bula neumatizada o una concha bulosa. Aquí vemos una concha bulosa causando estenosis del meato medio con una sinusitis frontal y etmoidal asociada. Este es otro ejemplo, otra concha bulosa neumatizada con obstrucción de drenaje a nivel del receso frontal. Obstrucción mecánica también puede ocurrir por desviación del septo nasal o desviación del cornete. Este es el caso que vimos de la lateralización del cornete medio con obstrucción del seno maxilar. Y en este caso vemos un septo nasal desviado que está causando disminución de calibre en la cavidad nasal izquierda. Cuando miramos en detalle este proceso, comienza este proceso con una ingurgitación de la mucosa que puede ser dada por un efecto de una alergia o una exposición a químicos o un proceso viral que causa entonces una obstrucción en la ventilación de un seno paranasal. Al ocurrir esta obstrucción de la ventilación, va entonces a crearse una disminución de presiones dentro de este espacio y va a haber un acúmulo de secreciones dentro de este espacio. Este acúmulo de secreciones y esta disminución de la presión dentro del seno son los que juegan el papel más importante en la generación de la sinusitis. Cuando ocurre esta obstrucción, se acumula líquido producido por la mucosa, que es mayormente una superficie gelatinosa de moco y una superficie subyacente en formato de sol. Y entonces esta superficie, la tensión de superficie, impide el que se pueda limpiar de forma eficiente estas secreciones a través del ósteo natural del seno maxilar, especialmente si este está estrechado o estenótico por un proceso obstructivo. Cuando este proceso continúa, la caída de presiones dentro del seno paranasal va a causar un efecto de succión que va a facilitar la migración de bacterias hacia el seno paranasal, que de forma normal es un espacio estéril, mientras que en la cavidad nasal tenemos una serie de bacterias que viven como flora normal. La presencia de estas bacterias en el seno obstruido va a causar entonces la generación de una infección en un ambiente de cultivo ideal, de temperatura ideal y de humedad ideal para el crecimiento de las bacterias. Esto es lo que lleva paso a la ocurrencia de sinusitis bacteriana en pacientes que empiezan con obstrucción sinonasal. Así que la obstrucción del ósteo sinusal y la disfunción mucociliar permiten la acumulación del moco intrasinusal
La mucosa sinusal va a disminuir y secar las secreciones, aumenta su contenido proteínico y hace que estas secreciones se tornen más viscosas, lo que dificulta la salida de estas secreciones. La mucosa consume el oxígeno, disminuye la presión intrasinusal y esta caída de presión ala las bacterias hacia el espacio previamente estéril, causando la infección. Podemos ver este proceso en diferentes partes. La parte más inicial es cuando tenemos simplemente la obstrucción y esto lo vemos en sinusitis alérgica aguda. Aquí vamos a ver un patrón de ingurgitación de mucosa simétrico que ocurre por respuesta a alergenos que entran en contacto con la mucosa nasal. Esto ocurre hasta en un 10% de la población y es una respuesta inmune tipo 1 con niveles elevados de inmunoglobulinas tipo E. Los alergenos comunes pueden ser polen, hongos, esporas, productos de insectos y esto es potenciado por procesos de obstrucción nasal, donde vamos entonces a encontrar un patrón de rinorrea acuosa y estornudos frecuentes y un patrón de engrosamiento simétrico bilateral de la mucosa nasal con una congestión sinusal. Si este proceso se torna en un proceso crónico por mucho tiempo, este aumento en la estimulación de la mucosa va a causar la creación de pólipos nasales. Y entonces vamos a progresar a sinusitis alérgica crónica con pólipos nasales. Aquí vemos un pólipo nasal por endoscopía y este es por diagrama el patrón que vamos a encontrar de múltiples pólipos dentro de la cavidad nasal. Aquí tenemos un ejemplo por tomografía computada de un pólipo nasal en la cavidad nasal saliendo del septo nasal y este es un pólipo antrocoanal saliendo del seno maxilar y está llenando la cavidad nasofaringea. Este es el espécimen quirúrgico de este pólipo sinonasal. También podemos tener en esta situación de pólipos la sobreinfección con agentes de hongos, lo que nos lleva a lo que conocemos como sinusitis fúngica alérgica. Esto es una vista endoscópica de una sinusitis alérgica con hongos, donde vemos la colonización de los hongos en los pólipos sinonasales. Este paciente tiene este proceso de forma crónica. Observen la expansión y el hipertelorismo a nivel del puente nasal y el patrón de elevación de las paredes de los senos maxilares por los mucoceles crónicos que ocurren en estos pacientes. Estas son las tomografías computadas de este mismo paciente donde vemos la expansión marcada del etmoides, del laberinto etmoidal y los mucoceles con un aumento de densidad marcado asociado a las sales de magnesio, manganesio y calcio que ocurren en las hifas de los hongos dentro de la mucosa afectada. Observen que tenemos envolvimiento de etmoides, de esfenoides y de seno maxilar. Dentro de 24 horas de esta tomografía se hizo una resonancia magnética y observen que estos mismos espacios parecen estar aereados. Esto se debe al efecto de susceptibilidad magnética de las sales contenidas en las hifas de los hongos. Por lo tanto, esto es importante de uno realizar porque la resonancia magnética no se usa como una herramienta primaria para la valoración de procesos infecciosos de senos paranasales. Para eso usamos la tomografía computada y la resonancia se usa específicamente para resolver preguntas que la tomografía computada no pueda resolver. Así que usamos primariamente tomografía computada para valorar infecciones de senos paranasales y resonancia magnética para preguntas que tengan una difícil explicación. Pasamos a la sinusitis viral aguda, que típicamente es la rinosinusitis viral. Es lo que conocemos como el catarro común. Es una condición infecciosa muy frecuente en vías respiratorias altas, causa unas descargas nasales acuosas claras y tiene una duración usualmente de menos de una semana. Y hay una serie de viruses que con frecuencia causan este cuadro clínico. Por tomografía computada vamos a ver niveles hidroaéreos con una mucosa ingurgitada de forma leve
o normal. Esto cuando ocurre este proceso de ingurgitación y hay obstrucción prolongada, hay caída de la presión dentro del seno obstruido y hay migración de bacterias, llevando entonces a una conversión de una sinusitis alérgica o una sinusitis viral a una sinusitis bacteriana aguda. Y aquí va a cambiar la calidad de las secreciones. Ahora vamos a ver secreciones que tienen un aumento en la atenuación por tomografía computada que correlaciona con un comportamiento purulento y vemos entonces los niveles hidroaéreos con una mucosa más ingurgitada. Aquí vemos en este etmoides aumento en la densidad de las secreciones y en los senos maxilares aumento de las secreciones en la atenuación y en los senos esfenoidales también. Aquí tenemos un varón de 8 años de edad que presenta con fiebre, con descargas nasales purulentas y con rigidez de nuca. Observen que tenemos opacidad de los etmoides bilaterales y del esfenoide. En la ventana de hueso vemos el patrón de opacidad de todo el laberinto etmoidal y de los esfenoides, y también observamos que hay opacidad del espacio timpánico izquierdo. Esto es lo que correlaciona con la sinusitis purulenta y esto correlaciona con una otitis aguda izquierda. Recuerdan la obstrucción a nivel del torus tubarius y en este caso con migración de bacterias a la cavidad timpánica que llevó a una otitis aguda con una meningitis secundaria que es lo que da paso a la rigidez de nuca en este paciente. Sinusitis bacteriana aguda es típicamente asimétrica. Vamos a ver un patrón que favorece aquellos espacios de los senos paranasales que tienen preexistente algún tipo de patrón de disminución de eficiencia de drenaje. Resulta de la obstrucción del óseo sinusal con afectación de los senos contiguos. Esto causa dolor sobre el área afectada y los patógenos más comunes son el neumococo, el hemófilo, el estreptococo beta hemolítico. También podemos encontrar en ocasión el estafilococo y las pseudomonas. Aquí tenemos esta paciente que fue a hacerse una extracción de una muela en el lado izquierdo un viernes y el lunes presenta al hospital con una órbita tóxica y una cara inflamada de forma marcada por un efecto de una sinusitis aguda con gram negativos por la extracción dental que llevó a la infección al seno maxilar, a la órbita y al etmoides. Y aquí lo vemos en la imagen coronal donde vemos que hay enfisema dentro de la órbita y un aumento de presión y congestión en la órbita que la llevó a pérdida de visión en ese ojo. Sinusitis pediátrica persistente también es un problema que es importante de analizar porque usualmente en la edad pediátrica la sinusitis resuelve de forma relativamente rápida. Cuando tenemos un paciente pediátrico con episodios recurrentes de sinusitis persistente hay que explorar la posibilidad de que haya patología subyacente, la cual puede ser una mucoviscidosis, un síndrome de dismotilidad ciliar, una sinusitis alérgica o un síndrome de deficiencia inmunológica que disminuya la capacidad bactericida de la mucosa. Aquí tenemos en este paciente este patrón de ingurgitación de mucosa bien marcado en ambos senos maxilares que está asociado a este paciente con disminución de la capacidad de drenaje de esos senos paranasales. Este paciente presenta con mucoviscidosis con un patrón clásico por imagen de un aumento en el grosor de las paredes de los senos paranasales, un patrón de una edema marcada de la mucosa y esta sirve de marco de referencia a un patrón de mucocele con aumento de la densidad de las secreciones mucosas impactadas. Este arreglo en láminas de hueso grueso, mucosa ingurgitada y aumento de densidad de secreciones en un mucocele maxilar es muy típico de la mucoviscidosis. En resumen, hemos hablado de la patofisiología de la sinusitis como la disfunción del sistema mucociliar de drenaje con acumulación de secreciones intrasinusales,
La mucosa absorbe el oxígeno y el agua, desecando las secreciones, bajando la presión intrasinusal, y esto lleva a que haya una migración de bacterias de la cavidad nasal al espacio obstruido, llevando entonces a la conversión de una sinusitis alérgica o una sinusitis viral a una sinusitis de flora bacteriana, que entonces va a tornar al paciente mucho más enfermo. Las alteraciones en el barrido mucociliar sinonasal disminuyen la calidad del aire inspirado, tanto la humedad como la temperatura, como la limpieza de este aire de virus, de bacterias y de alergenos. La obstrucción mecánica puede ocurrir por variantes anatómicas, por inflamación o por lesiones que obstruyen el barrido mucociliar. Y los procesos inmunológicos o deficiencias inmunes van a debilitar la capacidad bactericida de la mucosa, haciendo que ésta sea más susceptible a invasión bacteriana y a pérdida de la protección de la vía aérea única. Muchas gracias por su atención. Bien, muy buenas tardes a todos. Un honor estar aquí con ustedes. Muy agradecido con el comité organizador por el honor de la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la rinosinusitis fúngica alérgica, novedades en diagnóstico y manejo. Bueno, la rinosinusitis fúngica alérgica, por sus siglas en inglés, que es como mejor es conocida, AFRS, es un subtipo de rinosinusitis crónica con pólipos, caracterizado por la presencia de mucina eosinofílica con hifas fúngicas de forma no invasiva, histológicamente hablando, dentro de los senos paranasales y una hipersensibilidad tipo 1 a hongos. Es una rinosinusitis fúngica del tipo no invasiva, corresponde al 5 al 10% de los casos de rinosinusitis crónica, es más frecuente en jóvenes de edad promedio de los 21 a los 33 años, generalmente son pacientes atópicos con antecedente de asma en la infancia y es más frecuente en los climas costeros o calientes. Dentro de toda la respuesta inmunológica que puede tener el cuerpo humano a la presencia de hongos, vamos a tener en el espectro de inmunosupresión lo que es la rinosinusitis fúngica invasiva, vamos a tener después de la colonización saprófita a la bola fúngica en el paciente inmunocompetente y vamos a tener en el otro extremo de la respuesta inmunológica de tipo hipersensibilidad o una respuesta muy severa del sistema inmunológico a la AFRS. Entonces, hablando de los fenotipos de la sinusitis crónica, cada círculo no representa una proporción, sino simplemente es con el objetivo de demostrar los diferentes tipos de rinosinusitis. Vamos a tener en gris la crónica sin pólipos y vamos a tener en rosa a la crónica con pólipos nasales. Entonces, dentro de los pacientes que tienen pólipos nasales, vamos a tener a un subgrupo específico de pacientes que son los de AFRS y un grupo muy parecido también que comparten la presencia de mucina eosinofílica, vamos a tener la EMRS. Entonces vamos a ver ahorita más adelante qué separa la AFRS de la EMRS, que es un punto controversial en el diagnóstico de esta patología. Y ambos grupos de pacientes pueden tener enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o no pueden pertenecer a ninguno de estos dos y simplemente ser pacientes con pólipos nasales y enfermedad exacerbada por aspirina. Entonces vean cómo los grupos se entrelazan uno con el otro. Entonces la AFRS es un fenotipo de rinosinusitis crónica con pólipos, con un endotipo, o sea, qué respuesta está teniendo su epitelio que lo lleva a cierta manifestación clínica, con un endotipo caracterizado por una respuesta inmunológica adaptativa e innata tipo 2 sobrereactiva o exagerada, que la va a llevar a cierta específica manifestación clínica. Entonces, se cree que factores del mismo huésped como atopia genética, raza, estatus socioeconómico y anormalidades de la estructura sinonasal hacen que los hongos que normalmente pudieran estar colonizando de forma saprófita en otro individuo, en el paciente que va a desarrollar una AFRS, causan daño y activación del epitelio y daño a la barrera epitelial que a su vez desencadena una respuesta inmunológica principalmente mediada por interleucina 25 y 33 que va a activar a las células dendríticas y que va a activar a los linfocitos TH2 que a su vez
van a producir grandes cantidades de interleucina, IL-4, IL-13 y IL-15, que van a estimular a los basófilos, a los mastocitos y a las células presentadoras de antígeno y a los linfocitos B para que se diferencien y produzcan anticuerpos específicos e IgE específica contra el hongo. Esto va a llevar a una elevación de la IgE total y específica para cada tipo de hongo, va a llevar a la producción de una mucina y un moco muy espeso eosinofílico en el que van a tener muchos eosinófilos degradados, en el que se va a atorar más hongo, en el que se pueden agregar bacterias como el Staph aureus, que a su vez va a producir superantígenos, que va a producir más inflamación. Esto a su vez, este daño a todo el epitelio respiratorio va a causar pólipos nasales que van a causar más obstrucción, más retención de moco y se empieza a perpetuar el ciclo vicioso. Este es otro diagrama donde podemos ver alteraciones en la misma barrera epitelial, como es defectos en la producción de péptidos antifúngicos, que eso se hipotetiza que puede estar pasando junto con las proteasas que tienen los mismos hongos, causan un daño a la barrera epitelial, la penetración del hongo y, como ya vimos, la respuesta inmunológica exagerada de interleucina 25-33 y a su vez, como ya veíamos, la producción por los TH2 de interleucina 5, 4 y 13 que van a estimular a los eosinófilos, basófilos y los mastocitos. Entonces, para el diagnóstico, los criterios diagnósticos que siguen vigentes a la fecha para fúngica alérgica son presencia de pólipos nasales, hongos en la tinción, mucina eosinofílica sin invasión tisular por los hongos, hipersensibilidad tipo 1 a hongos y hallazgos radiológicos característicos, ¿sí? Que a veces no son tan fáciles de juntar, por eso es que muchos pacientes se quedan con un diagnóstico a medias. Entonces, criterios menores son erosión ósea tomográfica, la presencia de los cristales de Charcot-Leyden en la mucina, enfermedad unilateral que es muy sugestiva, que haya eosinofilia periférica, que haya un cultivo positivo para hongos, que antes era un criterio obligatorio, y unos criterios extra que son los criterios de Shazo, que él dice que son demostrar mucina característica visualmente o por histopatología, él nada más toma 3, cultivo o tinción positiva para hongo del seno operado y ausencia de inmunodeficiencia o diabetes. Entonces, la presencia de pólipos nasales es muy importante que en la endoscopía nasal, como podemos ver aquí en esta imagen, se vean estas imágenes multilobuladas en uva pelada, con moco espeso en su superficie, muy sugestiva de pólipos nasales. Este es otro paciente con múltiples imágenes en uva pelada que pueden tener secreciones de diferentes características recubriéndolos, pero lo importante es ver que el paciente tenga poliposis nasal, porque hay otros tipos de enfermedades fúngicas, como hablamos en un principio, nasosinusales, en las cuales no hay pólipos. Un criterio muy importante para distinguir a la bola fúngica de la fúngica alérgica, la exploración clínica, es la presencia de poliposis nasal. Entonces, el segundo criterio, los hongos en la tinción. Entonces, dentro de todo el espectro de pacientes con rinosinusitis crónica, estamos hablando de aquellos que tienen mucina eosinofílica. Entonces, una vez que tenemos la mucina eosinofílica, el siguiente factor que necesitamos encontrar para poder decir que es una fúngica alérgica, histológicamente hablando, es que haya hongos en la mucina. Si no hay hongos en la mucina, entonces la vamos a dividir en dos grupos, los que no tienen hongos y los que sí tienen hongos. De los que sí tienen hongos y tienen mucina eosinofílica y que tienen aparte demostrada la reacción de hipersensibilidad tipo 1 al hongo, va y poder llamársele AFRS. Aquellos que no se puede mostrar esa reacción de hipersensibilidad, que es algo que debaten algunos autores, se le va a llamar como EFRS. Aquellos que sí tienen la mucina eosinofílica, pero no se puede determinar el hongo, vamos a tener los EMRS o la rinosinusitis con mucina eosinofílica. Entonces, hongos en la tinción. En general, los hongos más frecuentes son aspergillus y dematiáceos. En Estados Unidos, sur y sureste, son más frecuentes los dematiáceos como la alternaria, la bipolaris y la curvularia en un 70-80% de los casos. En el medio oeste y noreste de Estados Unidos es más frecuente aspergillus junto con dematiáceos, comparten mitad y mitad. Y hay otras especies como el Pecilmyces, el Fusarium, el Pseudosporium con menor frecuencia. Es importante examinar todo el material ya que las cifras pueden ser escasas, entonces muchas veces no se encuentra el hongo porque la tinción no se hace adecuadamente o no se manda una suficiente cantidad de material. Algo muy importante para el clínico saber es que de lo que vas a tomar para enviar de quirófano, tienes que decirle al patólogo que no solo te haga HIE porque las cifras difícilmente se ven
en HY. Por aquí podemos ver este ejemplo que dice que rara vez los organismos de la mucina sinofílica se pueden llegar a ver, como en este caso que se ve muy bonita aquí una curvularia en HY, pero eso es muy raro poder encontrar. Entonces, una de las tinciones más frecuentemente realizadas en los hospitales es el GMS en busca de hongos, y aquí podemos ver unas cifras de alternaria alternata en un GMS plata. Grocot, Gomori, metamina plata, ¿verdad? Y esta es una tinción más sofisticada, que es una hibridación in situ para Aspergillus, ¿sí? Donde podemos ver aquí las cifras muy claramente. Hongos en la tinción. Otra de las tinciones que se hace muy frecuentemente es el PAS, que es la que está marcada con C, y podemos ver las cifras que son estas líneas negras, ¿sí? Y otra de la cual ya habíamos hablado, que es la GMS plata, donde podemos ver aquí también las cifras septadas. Entonces, ¿cuál es el problema con las tinciones? Bueno, que una de las tinciones más hechas, que de la que hablábamos, el GMS, tiene una sensibilidad del 27%. Entonces, si mandamos poco material o solo pedimos un GMS, puede que nos quedemos cortos en el criterio de poder determinar los hongos en esa mucina y terminar catalogando al paciente histológicamente como una rhinosinusitis con mucina sinofílica y no una fúngica alérgica. Entonces, el GMS no digerido con tripsina tiene una sensibilidad del 27%. Digerido con tripsina aumenta su sensibilidad al 91%. Y no tenemos que caer en tinciones mucho más costosas y que en muchos hospitales no las hay, como son las tinciones de inmunofluorescencia específica para alternaria, que tiene una sensibilidad del 97%, y la inmunofluorescencia con chitinasa, que tiene una sensibilidad del 94%. Entonces, lo que dicen estos autores es que la tripsina puede digerir el ambiente mucinoso y mejorar la penetración de la tinción de GMS, ¿sí? Al reducir la cantidad de calcio en la pared celular de la IFA. Entonces, en este estudio vean cómo simplemente al agregar la digestión con tripsina mejoramos la sensibilidad del GMS del 27% al 91% sin necesidad de tinciones más complejas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde tenemos un paciente con rhinosinusitis crónica, con mucina sinofílica, con IgE positiva específica para hongos. Entonces, vean aquí en el A, con GMS, como no se pueden ver los hongos, con GMS predigerida con tripsina, el B, como ya se empiezan a ver las cifras, y con C, con inmunofluorescencia con chitinasa para hongo, podemos ver cómo se ven muy francamente las cifras, y como en el HI es muy difícil de visualizar porque solo se ven como unas pequeñas sombras translúcidas. Entonces, este es otro ejemplo de un paciente no alérgico con mucina sinofílica. Igual en el GMS no se ve, en el GMS predigerida con tripsina se ven mucho más fácil. En la inmunofluorescencia con chitinasa para hongos, el C, y en la inmunofluorescencia antialternaria se ve muchísimo más fácil todavía. Entonces, en este mismo estudio, una de las controversias de las que hay con la fúngica alérgica es que tú puedes tener la mucina sinofílica y puedes tener la presencia de los hongos, pero no la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y ellos dicen, hay algunos autores entonces que dicen que no se le debería decir rhinosinusitis fúngica alérgica, sino rhinosinusitis fúngica o sinofílica, porque no todos los pacientes que van a tener mucina sinofílica y el hongo van a tener la reacción de hipersensibilidad demostrable por el RAST. Entonces, ¿qué pasa cuando no se puede detectar en la mucina sinofílica la presencia del hongo? Entonces vamos a caer en otra categoría de enfermedad que es la MRS, pero hay que tener cuidado porque en general estos pacientes tienen características clínicas distintas. En general son pacientes que tienen asma de inicio en la adultez, hay mayor frecuencia de sensibilidad al ASA, la enfermedad generalmente es uniformemente bilateral y la edad de inicio es mayor. En cuanto a separar a los pacientes con MRS y AFRS, o sea, los que tienen hongo y los que no tienen hongo, generalmente el que tiene hongo es más frecuente que tenga la hipersensibilidad tipo 1, 88 versus 20%, es más frecuente que el involucro sea unilateral y es más frecuente que por tomografía tengan erosión ósea, como vamos a ver más adelante.
Hablando de la mucina eosinofílica, que es el tercer criterio, es ese moco verde, café grisáceo, chicloso, en mantequilla de maní. Algunos autores lo describen como en consistencia de lodo o consistencia de plastilina, muy viscosa y gruesa, que histológicamente van a ser capas de eosinófilos degradados, como podemos ver aquí en la flecha abierta, que son todas estas células, son eosinófilos, con presencia de cristales de Charcot-Leyden en un fondo de mucina eosinofílica. Entonces, toda esta es la mucina, esa es la presencia de cristales de Charcot-Leyden y estas son los grupos o los clústeres de eosinófilos degradados. Son eosinófilos en capas o en patrón laminar degranulando en un fondo de mucina. Esto es bien importante que le digamos al patólogo que lo busque, porque forma uno de los criterios histológicos para decir qué tipo de reacción inflamatoria estamos viendo en ese moco. La presencia de cristales de Charcot-Leyden, muchas células epiteliales. Aquí podemos ver los clústeres de células inflamatorias. Aquí podemos ver también más clústeres de células inflamatorias en un fondo eosinófilo con presencia de cristales de Charcot-Leyden. Todos estos son ejemplos de mucina eosinofílica. Igual podemos aquí ver muchas células necróticas con los eosinófilos degradados en capa dentro de un fondo mucinoso. Puede haber aglomeraciones de células inflamatorias o necróticas, cristales de Charcot-Leyden y obviamente el eosinófilo. Entonces, los hallazgos radiológicos característicos en el TAC simple es opacificación heterogénea de los senos paranasales con hiperatenuación central por el depósito de metales quelados, como bien lo decían en la charla previa. Estas hiperdensidades son por los elementos ferromagnéticos como el hierro, magnesio, manganeso y calcio. Hay expansión y erosión de las paredes óseas, hay paredes adelgazadas con borde redondeado, lo que se le llama el pushing border, y hay una incidencia del 56% de erosión y de la base de cráneo en general en comparación con otros tipos de sinusitis. O sea, esa expansión tan marcada ayuda a distinguir la fúngica alérgica con esa hiperatenuación central en las áreas delgadas como son el techo del laberinto etmoidal y la lámina papirácea, ayuda a distinguirlos de otros tipos de rinosinusitis crónica. Y bien importante, como se comentaba en la charla previa, el hallazgo en la resonancia magnética de la ausencia de señal en el T2. ¿Sí? En el T1 va a ser muy hipointenso o ausencia de señal, y en el T2 puede haber algo de señal en la periferia por la mucosa inflamada, pero el centro va a estar hipointenso o con ausencia de señal. Ahora, ojo con esto, porque en la bola fúngica puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, una forma de distinguir la MRS y la AFRS es que la AFRS en el TAC suele tener más hiperdensidad central y suele tener más hipoatenuación o atenuación en el T2. Entonces, este es un caso de una bola fúngica, sí, que radiológicamente pudiera parecer una fúngica alérgica aislada del seno esfenoidal. Sin embargo, este paciente no tenía pólipos, no cumplió con los criterios histológicos de una fúngica alérgica y, sin embargo, radiológicamente sí estaba mimetizando a un paciente con rinosinusitis fúngica alérgica. Entonces, este es otro caso con probable rinosinusitis fúngica alérgica. Vean la expansión del seno esfenoidal con esta hiperatenuación central, la ausencia de señal en T2 y la presencia de pólipos en el receso esfenoetmoidal. Este es un paciente de 28 años con rinitis alérgica, con asma en la infancia, con menopsia bilateral de 2 meses de evolución y obstrucción nasal de 1 año de evolución y rinorrea. Entonces, la eosinofilia sérica se ha visto que es un factor que entre más alta la eosinofilia hay un mayor riesgo de recurrencia. Y en esta tabla es para nada más enfatizar la diferencia en la rinosinusitis fúngica alérgica y el resto de los pacientes con sinusitis con pólipos, en que en el AFRS es más frecuente que el paciente sea más joven, hay una ligera preponderancia hacia las mujeres. El asma, cuando hay, es generalmente en la infancia, ¿sí? Es poco frecuente que sea asociado con APA, y la mucina es diferente, es mucho más chiclosa, aunque esto no siempre es así. En cuanto al manejo de las muestras, es muy importante que la evaluación histopatológica detallada, que sea una evaluación histopatológica detallada de la mucosa nasal y de los pólipos. Obtener la mayor cantidad de muestra aumenta la posibilidad de reunir los criterios histopatológicos. Es importante examinar todo el material, ya que las cifras pueden ser escasas, como hemos venido comentando. La mucina en HIA y tinciones para hongos
El moco se debe de mandar en formol para ser incluido en parafina y poder hacer las tinciones definitivas. No dejar el moco secando en el material absorbente porque esto lo echa a perder. Y es mandar también examen en fresco para hongos con KOH, calcofluor y PAS. Entonces, el mandar y revisar el pólipo para ver, como en este caso en el B, la infiltración de la lámina propia por los eosinófilos es parte de los criterios histológicos que te pueden ayudar a saber que la reacción inflamatoria en el fondo de esta sinusitis con pólipos es de tipo TH2. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad es principalmente quirúrgico. Se trata de remover toda la mucina y marsupialización extensa y completa de todos los senos afectados. A mí me gusta mucho dar un esteroide sistémico perioperatorio de 20 a 30 miligramos de prednisona al día por 7 días previos y 7 días después. Hay muchos esquemas, pero en general se da dosis altas una semana y una semana antes y una semana después de la cirugía. Es una cirugía a la medida con el objetivo de remover todos los detritos celulares y obtener el material suficiente para hacer el diagnóstico histológico. Este es un caso en masculino de 23 años de Reynosa, Tamaulipas, con asma y rinitis alérgica desde la infancia, que perdió seguimiento hace 6 años, refiere pruebas cutáneas positivas múltiples, tenía obstrucción nasal progresiva de 6 meses de evolución, hiposmia progresiva actualmente en anosmia, plenitud facial y descarga retronasal verdosa, con disminución progresiva de la agudeza visual derecha, aproximadamente 6 semanas de evolución, agudizada hace 10 días, por lo que acude a consulta y es ingresado para estudio. Ven la cantidad de pólipos y la presencia de este moco espeso recubriéndolos en lo que sería el meato medio izquierdo. Tenía una BCG de 23, PCR de 14, 13,000 leucos y una eosinofilia sérica de 12%, que es un factor que puede indicar que tendría un mal pronóstico el paciente, con potenciales visuales evocados anormales por la compresión del nervio óptico a nivel de la clinoides anterior en el esfenoides, como vamos a ver más adelante. Vean la expansión de la placa medial de la órbita a través del receso del frontal. Vean cómo hay una compresión sobre todo del globo ocular derecho con esta hiperdensidad de centrales en este corte coronal de la tomografía, y veamos cómo hay una ausencia de señal en el T2. Más atrás en el esfenoides veamos cómo hay una compresión con erosión del plano esfenoidal y compresión a nivel de la clinoides anterior, y veamos aquí cómo en el T1 con gadolino si hay un realce por la gran cantidad de inflamación de mucosa en la periferia, ausencia de señal en el T2, expansión del techo etmoidal. Existe un video de la cirugía donde se está tomando con un cotonete estéril muestra para mandar a frotis y para mandar a cultivo y para mandar tinciones. Este es el seno frontal izquierdo, donde está sacando todo el material hiperdenso, esa mucina eosinofílica que es descrita de diferentes formas, como ya lo platicamos. Lo importante es la ventilación completa de los senos afectados, ya que si se deja ese material, la respuesta inmunológica nunca cede y el paciente no se va a curar. La principal causa de recurrencia de los pólipos y de la acumulación de este material es cirugía incompleta. Por eso es que la tasa de cura ha mejorado conforme la cirugía funcional endoscópica ha ido evolucionando y haciéndose cada vez más avanzada con menor morbilidad. Este es el seno esfenoidal ya limpio al final de la cirugía, ya completamente lavado y drenado todo el material mucinoso. Ese es el resultado histopatológico, donde vemos en el EHE el fondo de mucina eosinofílica con clústeres de eosinófilos. Estos que vemos aquí de un citoplasma grande con un núcleo pequeño son los eosinófilos, y aquí se pudieron encontrar las cifas, las cuales resultaron positivo el cultivo para Aspergillus y Dowi. Este segundo caso es un masculino de 20 años con rinitis alérgica sin tratamiento, que en verano del 2019 inicia con obstrucción nasal izquierda y rinorrea verdosa. Acude con otorrino, quien da tratamiento con prednisona de 5 miligramos cada 24 horas por un mes, pierde seguimiento, y en enero del 2019 se agrega proptosis y diplopia progresiva izquierda, por lo que acude a consulta. Se puede ver aquí cómo hay una erosión de la placa orbitaria del frontal con una depresión del globo ocular hacia inferior, la ocupación del etmoides anterior del seno maxilar por material heterogéneo con áreas de densidad muy marcada. Podemos ver la presencia de esta celdilla alta que pudiera dificultar su ventilación y acceso vía transnasal, y esto ya nos está hablando de que si dejamos una celdilla ocupada pudiéramos tener problemas
en la evolución posoperatoria de este paciente. Este ya es una parte de la cirugía donde se está observando el receso del frontal en una celdilla muy alta tipo Q4, la cual se está limpiando y liberando todo ese material grumoso, espeso, tipo mantequilla de maní, medio chicloso, ¿sí? Entonces, si no se consigue la marsupialización y ventilación completa del seno, pues el paciente nunca se va a recuperar. Este paciente se le hizo por lo alto de la celdilla y para asegurar una buena ventilación se le hizo un abordaje combinado junto con oculoplástica, quien realizó una orbitotomía superior, y a través de esa orbitotomía se pudo quitar el techo de esa celdilla Q4 sin lastimar tanto el receso del frontal. Entonces se pudo hacer una cirugía más conservadora endonasal respecto al receso, pudiéndolo combinar con una incisión supraciliar que la verdad sanó muy, muy bien. Entonces al final de la cirugía ya ventilado completamente el seno. Aquí se está quitando a través de la orbitotomía ese techito de esa celdilla Q4. Que no se hubiera podido alcanzar fácilmente viendo nasal sin convertirnos a algo más extendido como un draft 2B o un draft 3, con lo que pudimos mantenernos con un draft 2A, preservando la mayor periferia de mucosa del receso y quitando el techo de esa celdilla a través del abordaje externo. Entonces el frotis dio positivo para abundantes células de levaduras y el cultivo dio para una alternaria alternata. Por estos son las laminillas que me hizo el favor el doctor Álvaro Barbosa, el patólogo que le tocó analizar el caso, que me hizo estos recortes muy bonitos donde se puede ver el epitelio infiltrado por abundantes eosinófilos, ¿sí? Y donde podemos ver el fondo de mucina eosinofílica con abundantes eosinófilos y células necróticas, la presencia de cristales de Charcot-Leyden, y es a 2 años postquirúrgicos el paciente únicamente usando lavados con solución salina actualmente, ya sin antileucotrienos y sin el uso de budesonida. Vean cómo el paciente está curado. Bueno, y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención. A continuación, vamos a presentar a la doctora Paulina Trujillo, que nos va a hablar acerca de los fenotipos y endotipos del asma en el adulto. Muchas gracias, doctora. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este simposio. En esta oportunidad voy a hablar respecto a fenotipos y endotipos de asma del adulto. Y bueno, para ya comenzar, porque solo tenemos 20 minutos, primero declarar que en algún momento he trabajado con la industria, pero en esta oportunidad no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Para comenzar, debemos decir que el asma tiene una característica bien especial, que es una enfermedad heterogénea. Y esta característica es muy importante porque entre el universo de pacientes asmáticos, de repente no es tan fácil poder agruparlos para definir un tratamiento adecuado. Por lo tanto, han surgido diferentes formas de clasificación mediante los fenotipos y también, por otro lado, mediante los endotipos. Los fenotipos que se caracterizan básicamente por las características clínicas observables, que ya sean biológicas, fisiológicas, o los endotipos, que tratamos de conocer los mecanismos fisiopatológicos a nivel celular y molecular que hay detrás. ¿Por qué hacemos esto? Porque después de que tenemos el diagnóstico de asma, hemos evolucionado a tratar de clasificar a los pacientes en estos fenotipos y finalmente conocer los endotipos para hacer una medicina de precisión. Es decir, conocer ciertos biomarcadores que nos permitan conocer diferentes poblaciones que respondan a un tratamiento específico de la mejor forma. Es así como inicialmente empezamos a clasificar a nuestros pacientes posiblemente como relacionándolos según sus factores desencadenantes. Allí parte la definición de asma alérgica, no alérgica, y también está el asma exacerbada por aspirina. Por otro lado, también podemos clasificarlo según sus características clínicas. Aquí vale mencionar estudios importantes, grandes, que se hicieron allá hace algunos años, como la iniciativa SARP, donde nos mostró 5 clústeres distintos. También está la iniciativa europea de 11 países, que es el UBIOPRED, que también nos mostró 4 fenotipos distintos. Y por otro lado está la clasificación del Dr. Simpson, que mediante biomarcadores como el esputo inducido, la celularidad que se puede obtener desde ahí,
podemos observar que el asma puede ser neutrofílica, si las células básicamente son neutrófilos, eosinofílica, granulocítica mixta, si están ambos, o pausirgranulocítica, si es que no encontramos inflamación de tipo granulocítico. Es así como, tratando de clasificar a nuestros pacientes de la mejor forma, aparece este gráfico que yo creo que probablemente todos lo han visto, de la doctora Wenzel, que clasifica a los pacientes según la edad de presentación y según la gravedad. Y aquí vamos a hablar principalmente de los pacientes adultos graves, buscando fenotipificarlos, y aquí aparecen dos grupos bastante importantes, que son aquellos que responden a un tipo 1 o corresponden a un tipo 2 o no tipo 2. Visto de otra forma, en realidad, el asma tipo 2 se puede clasificar o se pueden observar grupos como, por ejemplo, el clásico asma alérgico de inicio precoz. También está el asma eosinofílico de inicio tardío. El asma exacerbada por AINE y aspirina, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y si hablamos de asma no tipo 2, está el asma pausirgranulocítica, neutrofílica, asociada a obesidad o asociada al tabaco. Y de estas, en esta oportunidad, me quisiera referir específicamente a una comorbilidad que quizás vale la pena mencionar en este bloque, que es la rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Porque aquí vemos representada la rinosinusitis crónica con poliposis nasal asociada a enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, se presenta de un 8 en 26%. Habitualmente hay inflamación tipo 2 y es de inicio tardío en el adulto, con un impacto de calidad de vida importantísimo. Pero también podemos tener pacientes que tienen poliposis nasal y son asmáticos y no necesariamente tienen sensibilización a la aspirina. Y aquí es bien llamativo porque los pacientes que tienen poliposis nasal en un 40 hasta un 67% pueden ser asmáticos. También se asocia habitualmente inicio en el adulto, tienen impacto en la calidad de vida. Por otro lado, si vemos del universo de los pacientes asmáticos, solamente un 7% tiene poliposis nasal, pero es el total de los pacientes asmáticos. Si consideramos solamente el grupo de los asmáticos graves, es posible que esta proporción sea mucho mayor. Habitualmente también se presenta en el adulto y tiene mucha implicancia en el impacto en calidad de vida. Si lo vemos en realidad, cuál es el endotipo que hay detrás, cuál es la fisiopatología que hay detrás cuando hay asma y poliposis nasal, podemos decir que en la mayoría hay inflamación tipo 2, casi como que la presencia de poliposis nasal pudiese ser un biomarcador de que el paciente tiene un asma de tipo 2. Y una mención especial, por supuesto, en la enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina, porque lamentablemente cuando está presente esta triada, probablemente sea un dolor de cabeza para los especialistas en enfermedades respiratorias y también para los otorrinos, porque la poliposis tiende a recurrir, tiende a ser una pansinusitis hiperplásica, mucha producción de mucus, el paciente es muy sintomático, tiene hiposmia y anosmia. Y por otro lado, nosotros nos toca ver un paciente asmático más severo, con un control más difícil, que tiene riesgo, incluso más riesgo de muerte, mayor producción de mucus, mayor hiperactividad de la vía aérea, mucho más síntomas. ¿Por qué ¿Cuál es la importancia de comentar quizás esta patología en este bloque? Es porque habitualmente nosotros hemos estado acostumbrados a verlos de forma separada. Y si vemos detrás la fisiopatología, la comparten bastante. Es decir, hay disfunción de la barrera epitelial, aumentan la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13, también pudiese haber un aumento del IgE. Por lo tanto, pareciera que estamos tratando de forma separada una misma enfermedad. Ahora, si volvemos a los endotipos y fenotipos, tenemos que considerar en esta bonita diapositiva del doctor Albert Patti, cómo llegamos desde en realidad los fenotipos a los endotipos. El doctor Simpson ya había clasificado estos pacientes según su esputo inducido, y aquí se trata de demostrar cuál es la fisiopatología que hay detrás, cuál es el endotipo que hay detrás de algunos marcadores asociados al asma. Por ejemplo, el asma alérgica, habitualmente que está desencadenada por alergenos, donde los principales marcadores quizás están la IgE y también los eosinófilos. En el asma alérgica
en el asma eosinofílica no alérgica hay aumento de eosinófilos, pero aquí no hay alergenos ni tampoco hay linfocitos TH2 como se ve en el asma alérgica, sino que los linfocitos innatos tipo 2 son los capaces de producir las interleuquinas que llaman a los eosinófilos. Estas dos tipos de respuesta podríamos llamarlos endotipos en realidad alérgicos o eosinofílicos tipo 2, o si estamos observando algunos biomarcadores y características clínicas, podría llamarse también fenotipo T2. Por otro lado, tenemos la respuesta neutrofílica o pausinmune. En la respuesta neutrofílica, por supuesto, los neutrófilos son los principales y están llamados básicamente por los linfocitos TH1 y TH17. Y en la respuesta pausinmune no existe celularidad que demuestre la hiperactividad bronquial, lo que corresponde a la respuesta no T2. Mirándolo con un poco más de detalle, ¿cuál es el endotipo que hay detrás de la inflamación T2? Está, como les comentaba, la respuesta alérgica. La respuesta alérgica desencadenada por alergenos, las células dendríticas juegan un rol fundamental porque son capaces de presentar a las células, o sea, son células presentadores de antígeno, y lo que hacen es a los linfocitos naive diferenciarlos a linfocitos TH2. También en presencia de alarminas que también contribuyen a producir esta diferenciación. Aquí los directores de orquesta son los TH2, que aumentan la interleuquina 5, la interleuquina 4 y 13, la interleuquina 9, de tal manera que también se produce una respuesta con IgE y también con eosinófilos elevados. Pero por otro lado, como habíamos comentado, está el asma eosinofílica no alérgica, donde los alergenos no son las noxas que llegan al epitelio, sino que pueden ser contaminantes, microbios, glicolípidos, que estimulan a las alarminas, principalmente interleuquina 33, interleuquina 25 y TSLP, y de esta manera estimulan a los linfocitos los linfocitos 2, que no han sido diferenciados todavía a helper, y sin embargo esta respuesta casi innata es capaz de producir interleuquina 5, interleuquina 13 y llamar a los eosinófilos para desencadenar la respuesta inmune. Por otro lado, la respuesta de inflamación no T2, que como habíamos comentado puede ser neutrofílica o pausinmune. En la respuesta neutrofílica vemos que diferentes factores ambientales, que pueden ser infección, también tabaco, contaminantes, incluso alergenos, producen daño de la célula epitelial, pero aquí se estimulan otras interleuquinas, interleuquina 6, interleuquina 8 principalmente, y también leucotrieno B4. De esta manera también se estimulan los linfocitos TH1 y TH17. De esta forma llegan los neutrófilos y producen la inflamación con todo esto también, y los neutrófilos, además de producir su daño propiamente tal, son capaces de producir quimoquinas que aumentan la respuesta neutrofílica. Por otro lado, cuando hablamos de respuesta pausinmune, podemos ver que hay ciertos pacientes que pudiesen tener hiperactividad del músculo liso sin necesariamente mediar mecanismos inmunológicos. Se ha postulado, por ejemplo, que en las neuronas pudiese haber mayor cantidad de acetilcolina, y de tal manera que producen mayor contracción del músculo liso, o también las células mastocíticas, de alguna manera incluso pudiesen estar estimuladas por la interleuquina 33, por ejemplo, llegar directamente al músculo liso para producir la hiperrespuesta. De esta forma, cada vez más estamos conociendo qué está pasando detrás de esta respuesta no T2, frente a la cual tenemos por ahora pocas herramientas terapéuticas. ¿Cuál es básicamente la utilidad de separar el asma tipo 2 alto o tipo 2 bajo o no T2? Básicamente porque se han creado biológicos, terapia dirigida para diferentes interleuquinas, que aquí no las voy a mencionar porque todos ustedes las conocen, y aprobadas para el tratamiento del asma. Como les decía, tipo 2. Sin embargo, estamos aún en deuda con el asma no tipo 2, y están en estudio el tezepelumab, que es monoaminotil TSLP, si bien es cierto, tiene utilidad con la respuesta T2 alta, también tendría utilidad con la respuesta T2 baja. Y además, últimamente han aparecido anticuerpos anti-interleuquina 33, que también parecen ser promisorios para tratar el asma que no tiene inflamación T2. La guía clínica práctica de la LAT recomienda hacer esta fenotipificación de tal manera de que nos permite
guiar nuestro tratamiento, como les decía, básicamente en la terapia biológica dirigida para los pacientes que tienen asma T2, y los pacientes que no tienen asma T2 podríamos indicarles otros tratamientos que por ahora, como les comentaba, biológicos no probados. Y en esta como segunda parte de la presentación quisiera hacer como algunos alcances respecto a lo que hemos avanzado en asma, pero todavía las deudas que tenemos. Porque nuestra terapia biológica esperamos que sea medicina de precisión, que sea tratamiento dirigido, y para eso evaluamos cómo les va a nuestros pacientes. Tratamos de que disminuyan las exacerbaciones, que mejore la función pulmonar, que exista control de los síntomas y también, idealmente, suspender o disminuir los corticoides sistémicos. Y cuando vemos cómo responden nuestros pacientes, hay pacientes que efectivamente son súper respondedores y respondedores, pero hay un grupo que responde parcialmente y otro que no son respondedores. Entonces aquí ponemos un poco en tela de disposición nuestra medicina de precisión, porque intentamos buscar fenotipos y endotipos del asma, y sin embargo, si utilizamos terapia dirigida, a veces la respuesta no es la mejor. Y ahí aquí me surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estamos eligiendo al paciente adecuado? ¿Son suficientes los biomarcadores disponibles? ¿Estamos dejando fuera otros factores de inflamación T2 que impiden el control? Y para responder parcialmente, posiblemente la primera pregunta, es que si estamos escogiendo al paciente adecuado o no, todavía nos queda mucho por saber. Tenemos, por supuesto, biomarcadores como los eosinófilos, el feno, y como les comentaba, las comorbilidades que también nos pudiesen ayudar a dirigir la terapia biológica. Y esta es una recomendación publicada recientemente por autores de renombre, donde nos sugieren cómo utilizar un biológico versus otro, que ese es el desafío que tenemos actualmente. Entonces ellos proponen, por ejemplo, con eosinófilos bajos y un paciente alérgico, podrían utilizar la IgE. Si tiene un feno elevado, a lo mejor la interleuquina 4/13. Cuando los pacientes tienen eosinófilos más de 150 y menos de 1500, bueno, ahí tenemos varios biológicos que utilizar. Sin embargo, comentar que cuando existe poliposis nasal también nos puede ayudar a elegir uno sobre otro. También cuando los pacientes tienen eosinófilos muy elevados, o también cuando son córticos dependientes, podríamos preferir, por ejemplo, antiinterleuquina 5 o antirreceptor de interleuquina 5 cuando tenemos eosinófilos muy altos, o cuando los pacientes son córticos dependientes, además de la interleuquina 5, podemos utilizar el antirleuquina 4/13. Respecto a la otra pregunta, si son suficientes los biomarcadores disponibles, posiblemente no. Y estamos actualmente en pleno desarrollo de biomarcadores. Por supuesto están los clásicos que ya conocemos y utilizamos todos los días, eosinófilos, niveles de IgE, idealmente feno, según la disponibilidad de cada centro. El esputo inducido, que nos da bastante información, pero también tenemos limitaciones respecto a solicitarlo. Y están a veces solamente disponibles para estudios, la bronquialveolar y la biopsia de tejido. Hay algunos que son como menos invasivos, como los metabolitos urinarios, para medir los leucotrienos urinarios. Sin embargo, también se están desarrollando algunos métodos no invasivos para evaluar básicamente los componentes volátiles orgánicos. Y aquí les traigo solamente como un avance de lo que se está haciendo respecto a biomarcadores, de que el asma eosinofílica, por ejemplo, sabemos que los eosinófilos están elevados, el feno también, y aquí en este estudio se midió en aire exhalado condensado, hexano y 2-hexanona. Y cuando se evaluaron estos componentes en conjunto con los otros dos biomarcadores que ya había mencionado, la correlación con el esputo inducido era muy buena. Es decir, si utilizamos estos tres elementos, pudiésemos saber casi tan bien como con un esputo inducido si el paciente tiene un asma eosinofílica o no. Por otro lado, también se desarrolla nueva tecnología y para evaluar el condensado de aire expirado, viendo los componentes volátiles orgánicos, está en desarrollo la medición de la nariz electrónica, que nos permitiría, por ejemplo, discriminar, como lo hace en este caso, entre pacientes atópicos y no atópicos. También en lo que está en pleno desarrollo y probablemente en el futuro nos ayude muchísimo más, es el desarrollo de las ómicas. El asma es una enfermedad que tiene factores de riesgo genético, que hay transcriptomas que no los conocemos todos en general. Los metabolomas también están tomando un rol importante, incluso
la exposición y la epigenética. Es posible que cuando se desarrollen estos campos de investigación nos permitan conocer nuevos biomarcadores y también nuevos procesos inflamatorios que hacen que nuestro paciente no logre control, y una vez que tengamos quizás estos fenotipos moleculares, podamos hacer una medicina realmente de precisión. Es decir, tenemos a nuestro paciente con algunas características clínicas, utilizamos los biomarcadores ya conocidos, podemos utilizar la información que nos va a traer de la ómica, y una vez que podamos conocer más al respecto, es posible que tengamos medicina de precisión a nivel incluso molecular. Ahora, volviendo un poco a la actualidad, ¿qué podemos hacer respecto al ahora para manejar mejor a nuestros pacientes que tienen asma y no logran control de la enfermedad? Es posible que estemos dejando fuera algunos factores que impiden el control del asma. Y aquí aparece, por supuesto, lo que ya están conversando hace bastante tiempo, que son los rasgos tratables. Los rasgos tratables, que podemos clasificarlos como lo hizo aquí la doctora McDonald, en pulmonares, extrapulmonares y factores de riesgo y comportamientos tratables, nos permitirían abordar al paciente como un todo y no necesariamente no observando únicamente la inflamación que ocurre a nivel bronquial. Y esta intervención es bien interesante porque ya logró demostrar mediante este estudio que cuando existe un grupo de intervención versus lo que hacemos habitualmente, se observa una mejoría en la calidad de vida. Es decir, el uso de los rasgos tratables pudiese ayudarnos a que nuestro paciente tenga mejor calidad de vida, que efectivamente es un estándar que nosotros tenemos que lograr. Entonces, no voy a mencionar, son varios los rasgos tratables pulmonares, aquí también están mencionados los rasgos extrapulmonares, la forma en que en su trabajo ella lo evaluó y también el tratamiento específico que decidió, y también factores de riesgo y de comportamiento que podemos hacer ahora, o sea, en nuestras próximas consultas podemos incorporar, por ejemplo, realizar plan de acción, mejorar la tolerancia al ejercicio, por supuesto, aquellos fumadores, realizar consejería, eventualmente farmacoterapia, y aquí nuevamente evaluar la técnica inhalatoria, mejorar la adherencia y evitar la polifarmacia. Porque lo que nosotros buscamos en el fondo es que nuestro paciente logre buen control de la enfermedad. Y uno de ellos, como uno de los factores que evaluamos, como había comentado anteriormente, son las exacerbaciones. Y si vemos que la inflamación eosinofílica efectivamente aumenta el riesgo de las exacerbaciones, también hay otros factores como la ansiedad, en la inflamación sistémica, la apnea obstructiva del sueño, la polifarmacia respecto a los dispositivos inhalatorios y la depresión. Y aquí también tenemos comorbilidades que compartimos con nuestros colegas otorrinos, como la disfunción de cuerdas, que ellos nos ayudan a diagnosticarla, y también la enfermedad de vía aérea alta. Si logramos evaluar a nuestro paciente en conjunto, es posible que podamos disminuir sus exacerbaciones y posiblemente tener mejor control del asma. A modo de conclusión, posiblemente nos falte mucho por conocer. Y idealmente identificar la hiperactividad bronquial y saber qué factores son los que conducen a la remodelación, tratarlos oportunamente, es una meta que ojalá en algún momento lo logremos. Ampliar el conocimiento de los endotipos en asma es claramente un desafío, pero desde ya pareciera que los rasgos tratables son una alternativa al abordaje del paciente asmático no controlado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación nos toca presentar a la doctora Rosana Reed, que ya nos hablará acerca del rol de los líderes en el tratamiento de la rinosinositis crónica y el asma. Adelante, doctora. Buenas noches a todos, no sé si me escuchan. Hoy vamos a continuar con este simposio de la vía aérea única y vamos a terminar hablando un poco sobre los biológicos que hay actualmente para el manejo del asma y la rinosinositis crónica, tanto en el presente como en el futuro. Vemos entonces que tenemos el omalizumab, que es el primero que salió al mercado en el año 2003. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado, IgG1, que se une a la porción C3 de la fracción constante de la IgE. De esa manera bloquea la IgE
directamente en sangre, impidiendo su unión a los receptores de superficie en mastocitos y basófilos, y esto ayuda entonces a ir desensibilizando dichas células para que no se dé ningún problema con ello, pues para que no puedan desgranular. El endotipo principal para el cual está indicado es en pacientes con endotipo T2 alérgico, y que presenten una sensibilización a alergenos clínicamente demostrada por pruebas epikutáneas o por pruebas específicas de IgE en suero. Actualmente la dosis se calcula por peso en kilos con el nivel de IgE total y varía entre 150 a 600 miligramos cada 4 semanas a máximo cada 2 semanas. Vemos entonces que el inhibir o el bloquear directamente en sangre a la inmunoglobulina IgE evita que ésta se fije en sus receptores de alta afinidad en la superficie de los mastocitos y basófilos, e igualmente también en la superficie de otras células inmunes, y de esa manera impiden que éstas puedan reaccionar con los alergenos cuando estos entren a la mucosa respiratoria. Progresivamente, aparte de inhibir la reacción mediada por el anticuerpo IgE, al reducirse la IgE en sangre se va a reducir también el número de receptores en la superficie de las células, y esto va a ir desactivando paulatinamente todas estas células inmunes, impidiendo su reacción a pesar de la presencia de los alergenos, lo cual nos va a dar el efecto clínico, que suele ser aproximadamente en unas 16 semanas más o menos para que se pueda ver. Posteriormente tenemos que hasta la fecha hay una enorme cantidad de estudios, tanto estudios pivotales, ensayos clínicos, como estudios de vida real, que han demostrado la efectividad del omalizumab para el tratamiento de las crisis, o sea, para reducir exacerbaciones, mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas, incluso ya en estudios de vida real. ¿Qué perfil de pacientes tendrá la mayor probabilidad de responder al omalizumab? Que era lo que la doctora estaba comentando en su charla pasada. Hay pacientes actualmente con biológicos en asma que se pueden clasificar dentro del grupo de respondedores en superrespondedores, respondedores y respondedores parciales y no respondedores. Entonces, tratando de elegir al mejor paciente para obtener la respuesta terapéutica o incluso una super respuesta, en el caso del omalizumab, debemos tomar en cuenta las siguientes características: que tenga un fenotipo atópico, que se pueda probar un endotipo T2 alto predominante, que tenga la edad indicada, que su asma no esté controlada a pesar de estar en tratamiento con esteroides orales o con esteroides inhalados a dosis altas, que tenga múltiples crisis en el último año a pesar de estar en tratamiento apropiado, que tenga una prueba positiva, ya sea cutánea o tipo PRIC, o una prueba de IgE específica en suero, que demuestre la sensibilización a aeroalergenos perennes y que ésta sea clínicamente significativa, que eso es algo importante. O sea, la historia clínica debe mostrarnos esto. Que tenga un volumen expiratorio, o sea, una función pulmonar afectada, un feno por lo menos mayor o igual a 20, que indique que hay algún grado de inflamación y del endotipo T2, una presencia de IgE específica, cuentas de eosinófilos mayores de 260, o sea que también va asociado al endotipo T2, un incremento en la periostina, aunque no se utiliza mucho este biomarcador, y hay algunos casos en donde podemos observar pacientes con fenotipos mixtos, es decir, dentro del endotipo de inflamación T2 podemos tener pacientes con fenotipo de asma alérgica, que es más o menos como un 60%, de ese 80% que es el endotipo T2, y un fenotipo eosinofílico que está más o menos en el 20%. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener ambos fenotipos, o lo que se llama el fenotipo mixto, en el cual es difícil decidir qué biológico utilizar. Por otro lado, tenemos los anticuerpos antiinterleuquina 5, como es el caso de el mepolizumab, que fue el primero que salió al mercado en el año 2015. Este es un anticuerpo también humanizado recombinante, y el mismo va a tener la función de unirse con alta afinidad en sangre a la interleuquina 5, bloqueando su unión a los diferentes receptores localizados en los eosinófilos. Entonces, con esto, como sabemos, el eosinófilo depende de la interleuquina 5 para proliferar, reproducirse y migrar al tejido pulmonar, donde entonces se va a activar y va a ejercer su acción. Pero entonces tenemos que, no se ha descrito completamente el mecanismo, y el fenotipo T2 en estos casos es el fenotipo eosinofílico, en donde debe el paciente tener una eosinofilia mayor o igual a 150 células en sangre, o que la historial hable de unas 300 células o más en sangre,
en los últimos 12 meses para estar seguro que el paciente va a responder a la terapia. Y la dosis es de unos 100 miligramos cada 4 semanas. Los estudios pivotales que nos ayudaron a estos a sacar el medicamento al mercado y que probaron su efectividad fueron el RIM, el MENSA, el MUSCA y el SIRIUS. Posteriormente, estos estudios fueron llevados a análisis post-hoc que permitieron demostrar que a mayor nivel de eosinófilos en sangre había una mayor reducción en cuanto al porcentaje de crisis que se podían evitar con el medicamento, llegando hasta un 73% si el paciente tenía más de 500 eosinófilos. Igualmente, en otros análisis post-hoc, se pudo observar que la eficacia del mepolizumab no se modificaba si el paciente tenía asma eosinofílica alérgica o no alérgica, comparándolo entonces en ese grupo con pacientes con omalizumab y observando que ambos lograban reducir las crisis de manera similar. También hubo otros análisis post-hoc de eficacia y efectividad en pacientes con el espectro más grave, es decir, pacientes tratados con esteroides orales de manera crónica, y en donde se observó que los pacientes del estudio SIRIUS, que es un estudio en donde se vio la respuesta, la capacidad del mepolizumab de reducir los esteroides orales durante 24 semanas, y se observó entre el grupo placebo y el mepolizumab que el mepolizumab lo hacía de manera efectiva. Posteriormente, estos pacientes pasaron al estudio abierto, conocido como COSMOS, y posteriormente al estudio abierto COSMES, en donde todos fueron tratados con mepolizumab y se pudo observar una reducción significativa en la cantidad de esteroides orales que el paciente tomaba diariamente, y en muchos casos se pudo suspender. Entonces, se pudo demostrar su efecto ahorrador de esteroides. Actualmente se considera que en vida real tiene una tasa de respuesta, si está bien indicado, entre un 76 a 77% de los pacientes, y ya muchos estudios de evidencia en vida real han demostrado bastante similitud a los resultados obtenidos en ensayos clínicos, con ciertas diferencias, pero importantemente en la reducción de esteroides orales, que es algo muy insignificativo para nuestros pacientes, lo logra en un 50 al 100% de los casos. Posteriormente tenemos el benralizumab, que es un anticuerpo igualmente indicado para asma eosinofílica severa como el mepolizumab. La diferencia es que este medicamento no bloquea la interleuquina 5, sino que ataca directamente el receptor que es, para la interleuquina 5, la subunidad alfa, que está en los eosinófilos, basófilos, células progenitoras de eosinófilos y células inmunes innatas tipo 2, residentes del tejido pulmonar, haciendo que las células NK ataquen estas células, reconociendo el benralizumab y provoquen la apoptosis, con lo cual se logra un efecto muy rápido en lo que es la reducción de los eosinófilos, tanto a nivel pulmonar como a nivel de la circulación, a nivel de la médula ósea y a nivel del esputo, que se observa desde la primera dosis. En este caso se indicó en el endotipo igualmente T2 eosinofílico, pero con un nivel de eosinófilos un poco mayor que el mepolizumab, por lo menos unas 300 células, y la dosis es 300 miligramos cada 4 semanas por las primeras 3 dosis, que es lo que es la dosis de carga, y posteriormente se da cada 8 semanas. Este medicamento fue aprobado para mayores de 12 años en el 2017 con asma eosinofílica severa no controlada, a pesar de estar en tratamiento adecuado, con esteroides inhalados en dosis altas más un beta-2 agonista de larga acción. Entonces, los estudios pivotales que permitieron su incorporación al mercado fueron el estudio CALIMA y el SIROCO, los cuales fueron estudios en donde se demostró que había una mejoría significativa de la función pulmonar. Posteriormente, estos pacientes fueron pasados al estudio BORA, un estudio abierto de extensión, donde todos los pacientes placebo o pacientes tratados recibieron el medicamento, y este demostró por un año más que el medicamento continuaba manteniendo su efecto en la mejoría de la función pulmonar. Igualmente, en el estudio SIROCO y CALIMA, ya fuera con el uso de las dosis de en cada 4 semanas, o en el esquema actual de 3 dosis por 4 semanas y posteriormente dando las dosis cada 8 semanas, se pudo demostrar una reducción importante en la tasa de exacerbaciones anuales en ambos estudios, que se observó mucho más significativo con el esquema actual de cada 8 semanas. Posteriormente, estos pacientes fueron pasados al estudio BORA de extensión, y el cual demostró que durante un año más se mantuvo esta mejoría, o sea, ya 2 años acumulados, en cuanto a la reducción de las exacerbaciones.
Posteriormente se hizo otro estudio, que es el estudio Sonda, que fue un estudio para demostrar si el benralizumab podía ahorrar o no la dosis de los esteroides orales o lograr que los pacientes suspendieran los esteroides orales, y se pudo observar de manera significativa con las dos, con las dos formulaciones o con las dos formas de utilización, cada 4 semanas o cada 8, que había un 75% de reducción en la dosis de esteroides orales comparado con placebo, que lo logró un 25%. Igual en otro estudio llamado Ponente también se logró observar esto. Entonces, en estos estudios de vida real y pivotales se pudo observar los siguientes resultados: que el medicamento tiene un inicio rápido de acción con una mejoría que ocurre desde la primera dosis, tanto en lo que son los puntajes de la sintomatología como los puntajes de calidad de vida, mejoría en la función pulmonar, en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el flujo expiratorio máximo, una reducción en los esteroides orales que puede iniciar desde la primera dosis y hacerlo paulatinamente. Después de un año de tratamiento, se reducía a un número de exacerbaciones de 4 a 1. Los pacientes lograban suspender los esteroides orales en un 53% de los casos, bastante importante. El perfil de seguridad se mantenía similar a los estudios de fase 3. Había un beneficio clínico, tanto en pacientes con asma alérgica como en pacientes con asma no alérgica, pero ambos siendo también eosinofílicos, y había una disminución en el uso de medicamentos de control, tanto de esteroides inhalados como de broncodilatadores, sin que eso afectara la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué paciente sería el que más se beneficiaría, tendría mayor probabilidad de responder, que es lo que buscamos? La respuesta terapéutica con el benralizumab sería un paciente adulto o con un asma de inicio del adulto que tiene más tendencia a ser eosinofílica, que tenga eosinófilos elevados. Cuanto más altos sean los niveles de eosinófilos, ha visto mejor respuesta, igual que con el mepolizumab. Que las exacerbaciones, o sea, que es un paciente que tenga crisis recurrentes, un paciente que de verdad esté grave, para que aproveche el tratamiento, y en base a diferentes subanálisis de estos estudios se ha observado que en pacientes con niveles elevados de eosinófilos y presencia de alguno de los siguientes factores basales habrá una buena respuesta. Estos factores son factores que nos determinan o nos demuestran la presencia de un endotipo T2 alto, como son el uso crónico de esteroides orales, la presencia de rinosinusitis crónica con poliposis nasal, que es una enfermedad de endotipo T2, la historia de 3 o más crisis por año, una edad al diagnóstico del asma mayor de 18 años, es decir, un asma de inicio del adulto, y un asma con una capacidad vital forzada de menos del 65% del perecho al ingreso, o sea, con una severidad demostrada al ingreso. Por otro lado, tenemos el reslizumab, que es el tercer anticuerpo monoclonal del grupo de los antiinterleuquina 5, el cual se diferencia del mepolizumab en que su afinidad y especificidad para la interleuquina 5 es en otro epítopo distinto, donde se va a fijar, bloqueando la citoquina y impidiendo su acción sobre los receptores celulares. Igualmente está indicada para el endotipo T2 eosinofílico. Bueno, lamentablemente la doctora Rosana está con un problema técnico, así que vamos a proceder a hacer algunas preguntas que han surgido del auditorio, tratar de resumirlas un poco porque hay varias, mientras logramos que se reincorpore la doctora Rosana, inmunóloga. Primero, agradecerles porque realmente las exposiciones han sido tremendamente valiosas y nos hacen ver cómo realmente la vía aérea parece que es única, desde la nariz hasta los pulmones. Así es que vamos a ver un poco las preguntas iniciales. Elvin. Sí, como dijo Karen, en excelentes presentaciones, hay una pregunta para el doctor. Según lo que las preguntas me perdieron. El doctor Figueroa, ¿cuál sería el rol de la radiografía de senos paranasales para el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica y en qué momento se debería solicitar la radiografía? ¿O cuál sería el papel de la tomografía en el caso de tumoración necesaria? El rol de la tomografía computada ha casi completamente reemplazado el uso de la radiografía de senos paranasales, especialmente en aquellos pacientes que presentan con episodios recurrentes de infecciones de senos paranasales. Típicamente cuando tenemos un paciente que viene a clínica y es la primera vez que presenta
con un proceso de infección de senos paranasales se maneja de forma clínica y puede que para confirmar los niveles hidroaéreos se haga algún tipo de imagen radiográfica que podría ser una placa de senos paranasales. Sin embargo, el problema ocurre cuando un paciente que ha sido tratado en varias ocasiones durante el mismo año con episodios recurrentes de senos paranasales sigue continuando con este tipo de situaciones y ya hay una imagen por tomografía computada es requerida para poder valorar entonces dónde ocurren los problemas de estrechez o de estenosis o de oclusión dentro de los pasajes de la cavidad nasal y de los senos paranasales, para que entonces ya se pueda tomar una decisión quirúrgica con cirugía mínima endoscópica para abrir estos pasajes donde ocurre el área de estrechez. Así que necesitamos ver con mucho más detalle dónde está ocurriendo, cuál seno paranasal está siendo obstruido recurrentemente y frecuentemente para entonces poder tomar esas decisiones. Y la radiografía simple no nos da esa información. La doctora Reed se pudo reconectar. Vamos a pedirle por favor que comparte su pantalla. Para continuar entonces con la presentación, estábamos hablando sobre el Registuzumab, que es un anticuerpo monoclonal recombinante. Entonces vemos que en este caso el Registuzumab es similar al Mepolizumab, solo que va a actuar bloqueando la interleuquina 5 en un epítopo distinto, y esto actúa similarmente bloqueando la interleuquina 5 en sangre, solo que no ha tenido tanto impacto en el mercado como los otros dos, debido, por un lado, a que se necesita un conteo de eosinófilos de más de 400 para observar su efecto terapéutico, y a que es por vía intravenosa, se calcula 3 miligramos por kilo de peso y se tiene que infundir unos 20 a 40 minutos cada 4 semanas. Entonces, se aprobó en el 2016, pero a diferencia del Benralizumab y del Mepolizumab, no cuenta con tanto peso en la evidencia, como se ha visto en esta última revisión de biológicos en asma del año 2021, e incluso a la hora de hablar sobre su capacidad para reducir esteroides, no ha sido tan evidente o no se ha recomendado como en el caso del Benralizumab o el Mepolizumab. Ha quedado un poquito como a la saga con los otros. Por último, tenemos el Dupilumab, que es el medicamento más reciente de aprobación para el asma. Se aprobó en el año 2018. Este medicamento se aprobó debido a que inicialmente fue diseñado para tratar la dermatitis atópica de moderada a severa y aprobado para tratar en el 2017. Su efecto su mecanismo terapéutico es que bloquea la subunidad alfa del receptor común para la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que son las dos principales citoquinas del endotipo T2 o de la inflamación T2. De esa manera desactiva toda una serie de células inmunes, actúa sobre los mastocitos, los basófilos, los linfocitos innatos tipo 2, los linfocitos TH2, sobre los linfocitos B, reduciendo entonces, al bloquear esto, la producción de la hemoglobina IgE. También va reduciendo paulatinamente el conteo de eosinófilos. Hay dos esquemas para utilizarlo: 600 miligramos dosis de carga y luego 300 miligramos subcutáneos cada 2 semanas en asma severa dependiente de esteroides y o con dermatitis atópica de moderada a severa. Y en caso de no tener un paciente dependiente de esteroides o sin comorbilidades de tipo 2, se puede dar una dosis más baja de carga, 400 miligramos subcutáneo, y luego 200 miligramos cada 2 semanas. Este medicamento logró salir al mercado con 2 estudios. Uno fue el estudio QUEST, que comprobó tanto con el esquema de 200 miligramos cada 2 semanas como con el esquema de 300 miligramos cada 2 semanas versus placebo, en ambos casos, una mejoría significativa de lo que era la función pulmonar, en este caso el FEP1. Igualmente, el Dupilumab en el esquema de 300 miligramos demostró tener una diferencia significativa en lo que fue la función pulmonar en el otro estudio de 24 semanas, que fue el Venture. Igualmente, el estudio Venture también evaluó la capacidad del Dupilumab de ahorrar esteroides orales en estos pacientes, encontrando también una diferencia significativa a las 24 semanas con la dosis de 300 miligramos cada 2 semanas. Finalmente, se hizo un análisis post-hoc reciente para evaluar qué pacientes dentro del mismo grupo, o sea, qué subgrupo de pacientes se podían beneficiar mejor con el Dupilumab, y ellos pudieron constatar que a mayor número de eosinófilos en sangre, la reducción en el número de exacerbaciones
mejoraba. O sea que con 500 ya se obtenía un 74% de reducción, con 200 y un 71% con 300. O sea que a mayor inflamación T2, mayor respuesta al dupilumab. Igualmente, en el estudio Quest, en este análisis POJOT a las 52 semanas, también se pudo observar cuando se dividía a los pacientes por el nivel del feno que tenían al ingreso de tratamiento, que aquellos pacientes ya con un feno elevado, mayor o igual a 25, entre un grupo leve a moderado y un feno ya elevado mayor de 50, tenían mayor respuesta terapéutica que los pacientes que tenían un feno normal o los pacientes que estaban en el grupo control. Entonces, vemos que actualmente es muy difícil a veces poder saber, bueno, cuál será el mejor biológico para el paciente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los biomarcadores, como habló la doctora en la charla pasada, los niveles de IgE total, los niveles de eosinófilos, el feno, las características clínicas del paciente es muy importante. De esa manera, para el omalizumab, la sensibilización a aeroalergenos perennes clínicamente significativa es lo más importante, ya que tanto los niveles del feno como los eosinófilos pueden indicar respuesta, pero realmente este es el biomarcador o el hallazgo clínico que nos va a decir si el paciente va a responder o no. Y que tenga antecedentes familiares de asma en la familia, asma en la infancia y comorbilidades alérgicas, rinitis alérgica, alergia alimentaria. O sea, van a ser factores que nos van a decir que el paciente va a tener buena respuesta con estos medicamentos. Por otro lado, los antiinterleuquinas 5, cuanto más alto sea el nivel de eosinófilos, mejor, obviamente. También que tenga más crisis al año, corticodependiente, asma en inicio en el adulto, que tenga poliposis nasal, o sea, comorbilidades de tipo T2 y que también hay eosinofilia, nos va a ayudar bastante. Y por último queda el dupilumab, que es el que realmente es difícil o que por ahora no tiene indicación fija, ya que se puede usar para cualquier paciente con asma eosinofílica severa de endotipo T2, que pudiera ser alérgico o no alérgico. Por lo que actualmente nosotros lo vemos como una segunda línea para pacientes que fallen en el caso de omalizumab o en el caso de los antiinterleuquinas 5, ya que hay que ver el costo y la adherencia a la aplicación mucho más frecuente de cada 2 semanas en estos pacientes, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos deben ser evaluados a las 4 semanas y posteriormente a los 4 meses y posteriormente a los 6 meses. Y si de ahí no logramos la respuesta apropiada, reconsiderar, evaluar al paciente, ver la adherencia. Las guías recomiendan, como el caso de esta, que es el GINA, darle hasta 1 año al paciente si ya ha habido por lo menos una respuesta parcial para ver si logra responder o no al biológico, pero ya después de 1 año, si el paciente no ha logrado la efectividad terapéutica esperada, es preferible suspender el biológico y volver a hacer un buen estudio endotípico y fenotípico del paciente para entonces reconsiderar si está indicado utilizar otro biológico de una línea diferente o si simplemente pasa a otros tratamientos distintos, ¿no? Entonces, en la parte de la poliposis nasal, actualmente en el mercado tenemos 2 biológicos aprobados, que es nuevamente el omalizumab, el cual salió en el 2020, y el dupilumab en el 2019. Ambos salieron al mercado porque al ser utilizados en pacientes con asma, y en el caso del dupilumab con dermatitis atópica, y que tenían en muchos casos poliposis nasal, se pudo constatar el efecto terapéutico, que llevó a desarrollar varios estudios pivotales. En el caso del dupilumab, que fue el primero que salió, en el 2019, el estudio Liberty Sinus, que duró 24 semanas, y el Liberty Sinus de 52 semanas, demostraron su efecto terapéutico, y la dosificación actual es similar a la que se usa en dermatitis atópica, 600 miligramos en dosis de carga y luego 300 miligramos por semana. El efecto terapéutico ha sido impresionante debido a que la poliposis nasal se considera una enfermedad de endotipo T2 con importante carga eosinofílica. Entonces se ha visto el efecto del dupilumab y se aprobó para pacientes que no responden a la primera línea de tratamiento, que es en este caso los esteroides tópicos nasales acompañados con solución salina. O sea que ellos lograron una aprobación más amplia. En el caso del omalizumab, la dosificación se calcula similar a la del asma por peso en kilos y niveles de IgE total. Y aquí sí, los estudios POLIP 1 y POLIP 2 sacaron una indicación para pacientes que han fallado a primera y a segunda línea. La segunda línea es el uso de esteroides orales, o sea, esteroides sistémicos o combinados con antibióticos, e incluso ellos consideran también que el paciente primero haya por lo menos fallado alguna cirugía endoscópica de senos paranasales antes de
ser candidato al biológico, o sea, para tratar de, como dice uno, coger solamente a los pacientes más graves y refractarios a la hora de entrar con el tratamiento biológico. Ahora, ¿cuál utilizar? Es muy difícil porque realmente las guías actuales, como son las EPOS del 2020, no tienen ningún criterio específico para decidir por alguno de los dos. Ambos han demostrado una eficacia similar, como vemos aquí al año, y una enorme capacidad a la hora de reducir las masas de pólipos, de mejorar lo que es la calidad de vida del paciente por cuestionarios como el SNOT-22, de recuperar el sentido del olfato y del gusto muy afectado en estos pacientes y que es una de las principales cargas en su calidad de vida, y mejorar también puntajes de congestión, o sea que ambos son muy efectivos. O sea, lo que ha hecho las guías EPOS, publicadas en el 2020, que están gratuitas, las pueden bajar, es primero confirmar, comprobar que el paciente es un paciente que tiene una rhinosinusitis con pulposis nasal refractaria a primera y segunda línea de tratamiento, incluso si ha fallado a cirugías, ha tenido ya recaídas, ya se considera grave. Verificar que no tenga otras comorbilidades como es el asma, dermatitis atópica, que nos pueda indicar qué tipo de biológico podría ser mejor en cada caso. Como usted, por ejemplo, tener rinitis alérgica, probablemente le iría mejor omalizumab, y si fuera dermatitis atópica, le iría mejor con el dupilumab. Después de 6 meses de tratamiento, hay que verificar que por lo menos el paciente mejore en lo que es la recuperación del sentido del olfato, en el score de congestión nasal, en lo que es la carga o el NPS del tamaño de los pólipos, en el cuestionario de calidad de vida de SNOT-22 y en la escala analógica visual de síntomas, que nos dice qué tan bien o mal se siente el paciente en ese momento. Si el paciente ha mejorado en por lo menos uno de estos, en los primeros 6 meses se le da chance o disponibilidad a continuar hasta el año. Si no mejoras, simplemente hay que detener el biológico y considerar la cirugía o cambiar al otro biológico disponible. En el caso de que la mejoría sea parcial, se puede considerar una cirugía de salvamento o el uso corto de esteroides sistémicos para tratar de mejorar el efecto del biológico, y ahí sí hacer una evaluación final al año, en donde el paciente debe por lo menos llenar estos criterios que han descrito las guías EPOS, que es una reducción en menos de 4 puntos en el score de lo que es el tamaño de los pólipos en ambos lados de la cara, una reducción al menos, de menos de 2 puntos, menos de 2 puntos en el score de la congestión, una escala visual analógica de menos de 5 puntos, o sea, de 1 a 10, tiene que estar muy mal, 1 está muy bien, haber mejor reducido esto, un SNOT-22 que se hubiera reducido al menos por debajo de los 30 puntos, que indica que está bien controlado, y que durante este año el paciente no haya necesitado cirugía o el uso de esteroides orales para controlar la enfermedad. Entonces, si cumple con estos criterios, perfecto, continuamos con el biológico, pero si no, se puede considerar otra droga biológica o la cirugía. Entonces, actualmente en el futuro del asma hay muchos medicamentos que están en el mercado y prontos a salir o que están en estudio. Algunos no han funcionado, otros sí. Por ejemplo, en el caso del Itepekimab, es un anticuerpo contra la interleuquina 33, que es una de las tantas citoquinas del epitelio respiratorio que se liberan inicialmente cuando ocurre la inflamación del epitelio, ya sea por mecanismos alergénicos o por mecanismos inflamatorios, incluyendo mecanismos infecciosos. Esta alarmina, su bloqueo ha demostrado cierta efectividad en asma. Otros casos como el risankizumab, que es un medicamento que bloquea la interleuquina 23, indicado para psoriasis, no han probado ninguna mejoría en el asma, incluso han empeorado los síntomas en los diferentes estudios. Otro medicamento, como es el caso del tezepelumab, que es el que tiene más estudios y aparentemente pareciera ser el que va a salir más pronto al mercado, es un monoclonal que bloquea la linfopoietina estromal tímica, que también es una citoquina liberada por el epitelio durante reacciones inflamatorias y que media tanto la inflamación de tipo T2, que ya la conocemos muy bien, como la inflamación de tipo no T2. Por tanto, se está pensando como un medicamento que podrá tratar de manera muy amplia la inflamación asmática de diferentes endotipos, porque viene a atacar el principio o el origen propio de la inflamación de la vía respiratoria, pero por ahora los estudios de costo-efectividad indican que sería más efectivo para el asma no T2 o T2 baja, porque ya en este otro rango tenemos biológicos que han demostrado su efectividad.
Finalmente, para poliposis nasal también hay muchos medicamentos en el mercado. Tenemos los propios antiinterleuquina 5, donde ya este año, hace unos meses, el mepolizumab logró la aprobación, la indicación para poliposis nasal. Tenemos también la linfoproteína estromal tímicas, la anti, el tcp-lumab. Tenemos otros antiinterleuquina 33, como el caso del etoquimab. Tenemos también moléculas pequeñas, como los antagonistas del receptor para el linfocito TH2, contra lo que es la dopamina B2, y antagonistas contra lo que es los receptores de potencial de acción vaniloides que están en la vía respiratoria y que median también reacciones inflamatorias. Así que bueno, para terminar, dejo esta diapositiva donde vemos un resumen de todo lo que hemos dado en la charla, los diferentes biológicos que están indicados actualmente, las diferentes indicaciones que tienen para asma, poliposis nasal, que han ido saliendo, estudios pivotales y la dosificación. En cuanto a efectos adversos, todos tienen un excelente perfil de seguridad en general, y solamente el omalizumab y el reslizumab tienen un black warning por reacción anafiláctica o por riesgo de reacción anafiláctica, pero que es muy bajo en ambos casos. Omalizumab 0.01%, reslizumab 0.04%, no ha habido ningún fallecimiento demostrado con ninguno de los medicamentos, por lo que en ese lado son bastante seguros. Solo hay que observar siempre al paciente, obviamente, durante la infusión o las primeras dosis, pero en general nuestra experiencia nos ha ido significativamente bien con ellos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Han sido excelentes. Sobre todo la información que nos han dado ha sido muy enriquecedoras, sobre todo para el punto de vista de los neumólogos, que a veces no estamos muy enterados de lo que sucede en la vía aérea superior. Tenemos poco tiempo para preguntas, sin embargo, podemos hacer un par. Hay una pregunta de la doctora Karen ha encontrado para los colegas. Bueno, la verdad que hay varias preguntas que vamos a tratar de resumirlas, y ya el doctor Figueroa nos aclaró un poco qué pasa con las imágenes, faltan muchas. Aprovecho de decirle a la audiencia que pueden hacer las preguntas igual a través del chat y le va a llegar tanto a nosotros los moderadores como a los expositores para que ustedes, los expositores, puedan responderlas en forma extempore. ¿Ya? Doctor Luis Miguel, varias cosas. Muchas veces nosotros tenemos interacciones con los otorrinos que nos dicen algunas cosas divergentes, debo reconocer. Entre ellos que el aspecto de la secreción bastaría como para decir que esto es son hongos, digamos, que no es necesario tomar cultivos. La primera cosa va por ahí. La segunda es cómo usted ve la posibilidad de hacer biopsias para hacer un diagnóstico diferencial entre un cuadro de poliposis TH2 eosinofílica versus una vasculitis, una poliangiitis, una poliangiitis, digamos. Bueno, la primera es que la presencia de hongos en el moco, aunque muchas veces sí es muy sugestiva, no se puede confirmar hasta que no haya un diagnóstico histológico. O sea, como para tomar decisiones y ponerle nombre y apellido a la patología del paciente, se requiere el cultivo o el frotis o la tinción histológica, ¿verdad? Y hay sobre todo el moco de la rinosinusitis con mucina eosinofílica y la fúngica alérgica se parecen demasiado. Sí, o sea, ambos son mocos chiclosos, espesos. De hecho, en el mismo paciente, diferentes áreas de las cavidades nasales pueden tener moco de diferentes características. Perfecto. Dentro del mismo seno, diferentes áreas del mismo seno pueden tener mocos de diferentes características. Y en alguna parte verse más la mucina eosinofílica, y en otras tener más bacterias, y en otras estar el hongo, en otras estar necrosis, en otras puros detritus. Por eso es importante mandar a analizar de diferentes maneras diferentes tipos de moco del mismo paciente. Perfecto. Y con respecto a la biopsia para hacer un diagnóstico diferencial de una vasculitis versus una poliposis. Es que clínicamente la vasculitis y la rinosinusitis crónica con pólipos no se parecen mucho. Entonces, si hay la sospecha de vasculitis por los antecedentes del paciente o por epistaxis o porque se ven telangiectasias o tiene costras o tiene ulceraciones nasales, o sea, ahí sí valdría la pena meterlo a una biopsia únicamente y no, obviamente no instrumentar más allá la nariz, porque en general
los pacientes con enfermedades reumatológicas, en el fondo sobre todo vasculitis, que son sometidos a procedimientos extensos nasales, suelen tener una respuesta postquirúrgica no muy buena, si eso no está controlado, ¿verdad? Perfecto. Pero en general la poliposis nasal en Norteamérica y Centroamérica tiende a ser TH2, no como en los asiáticos, que es mucho más frecuente la TH1 neutrofílica. Pero a veces esa inflamación del pólipo eosinofílica es lo único que hay para poder saber que el paciente tiene un TH2, porque a veces en el moco ni se ve el eosinófilo, a veces el paciente no tiene IgE sérica elevada, a veces no sale la IgE sistémica, no hay IgE elevada, no hay eosinofilia sérica, y lo único que ibas a tener, porque a veces la mucinosinofílica tampoco el patólogo te la pudo ver, o no se tomó, la muestra no se procesó bien, lo más fácil es ver los eosinófilos en el pólipo, en una HIE. Entonces es bien importante mandar a analizar el pólipo para que diga el patólogo qué porcentaje de infiltración tiene de eosinófilos, o si hay diferentes patrones de infiltración, que hay un estudio que ya divide en 11 o 13 diferentes patrones de infiltración en el mismo pólipo, y en un futuro, actualmente no se sabe si eso va a permitir determinar si el endotipo del paciente es distinto uno del otro y así poder dar terapia más dirigida. Perfecto. Muchas gracias. Infiltración celular. Muchas gracias. ¿Emil? Bien, además hay dos preguntas más o menos relacionadas a los temas de patología y gastrología. Una es, ¿en qué momento realizar el estudio para fenotipificación y endotipificación de los pacientes con asma o enfermedad rinosinusoide crónica? ¿Y cuál sería el papel de la terapia con anticuerpos monoclonales en estadios tempranos o en enfermedades moderadas, tanto de asma como de enfermedad rinosinusoide o poliposis crónica? Bueno, la fenotipificación actualmente se considera que es algo fácil que se puede hacer, por lo menos en el caso del asma, un VH, un conteo de eosinófilos inicial, con una buena historia clínica ya nos puede ir indicando más o menos si por lo menos el paciente ya tiene un endotipo T2 y si hay eosinofilia, ¿no? Ya un tipo. Pero nosotros normalmente ya todo paciente asmático de moderado en adelante empezamos a hacer de la fenotipificación. Mandamos VH, niveles de IG total, hacemos la prueba de feno, vemos la espirometría y hacemos su prueba de sensibilización alérgica. Se considera que todo paciente asmático, por lo menos una vez en su vida, debe hacerse alguna prueba de sensibilización a aeroalergenos para determinar si tiene fenotipo alérgico o no, porque es el más común y es fácil hacer un control ambiental en general, ¿no? En el caso de la poliposis nasal, apenas es el diagnóstico y iniciamos el tratamiento, que es esteroides tópicos nasales, uno debe ir pensando en la fenotipificación, en este caso ver si hay eosinofilia, si hay sensibilización alérgica, el nivel de IG total, estas cosas, porque casi todos estos pacientes acaban siempre en cirugía, la gran mayoría, muy pocos se van a controlar con terapia de primera o segunda línea en nuestra experiencia, y es más, si no se operan a tiempo, con frecuencia terminan desarrollando en un periodo de 5 o 10 años asma, y entonces es un asma que es bastante severa, difícil de manejar, y incluso posteriormente desarrollan la EREA, ¿no? La enfermedad exacerbada por AINES y aspirina, que tenemos un par de pacientes que han terminado así, por la cronicidad del tratamiento. Entonces, si es posible operarlos rápido, liberar la masa inflamatoria es lo mejor, y obviamente si ya con una primera cirugía el paciente recae con sintomatología nuevamente, ahí sí considera el tratamiento biológico, porque obviamente ambos medicamentos son costosos y para nuestro sistema de salud no es fácil meter a un paciente en un biológico directamente. Sí, la operación podría tener un índice de efectividad aproximadamente un 40-60%, así que uno le da chance al paciente por lo menos hacer una cirugía primero, y si no mejor y recae, entonces considerar la terapia biológica. Y un comentario al respecto. Doctora Trujillo, un comentario a las respuestas, a las preguntas, perdón. Sí, podría hablar un poquitito cómo es el enfrentamiento desde el punto de vista del neumólogo. Cuando un paciente llega con el diagnóstico de asma grave, de repente da la sensación que es un paciente que va a necesitar terapia biológica, quizás en la primera visita, pero muchas veces nos equivocamos.
Entonces, con una primera visita, una primera evaluación, en realidad no es posible establecer el diagnóstico de asma grave. Tenemos que primero diagnosticar lo que a veces no es tan fácil, efectivamente saber que hay asma, conocer las comorbilidades y después ver cómo va su tratamiento y ver cómo va respondiendo. Tenemos casos, por ejemplo, yo creo que todos pacientes que tuvieron alguna vez la UCI, pero en realidad uno dice, a lo mejor este señor necesita terapia biológica, pero lo que necesitaba era no estar expuesto y iniciar corticoides inhalados, y el paciente después logra buen control de su enfermedad. O por otro lado, empieza a llegar pacientes que no tienen asma, tienen otra patología que tenemos que tratar, ya sean, por ejemplo, vasculitis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, o también tienen patología rinosinusal no controlada que tenemos que manejar en forma adecuada. Entonces, una evaluación completa del paciente, y una vez que no está respondiendo a la terapia habitual y tiene una respuesta T2 alta, entonces ahí posiblemente elegir uno, un biológico. Respecto a utilizarlo antes o después de la cirugía, la verdad es que es una pregunta para mí un poco difícil, sobre todo porque tenemos algunos pacientes, por ejemplo, que tienen un BF1 muy bajo y tienen una poliposis severa, y ya no es una cirugía si ya no han tenido, no sé, 3 en la historia, porque habitualmente los pacientes que tienen un fenotipo T2 alto recurren. Entonces, si lo veo en ese momento con pólipos y ya he hecho el camino que corresponde, es posible que le indique terapia biológica antes de la cirugía, y en mi poca experiencia he visto que los pacientes han respondido bastante bien. Gracias. Lamentablemente, dado el tiempo, vamos a tener que dejar esta sesión acá, que nos dimos cuenta con Edwin que da para un curso precongreso completo, así que los dejamos invitados para el próximo año para tratar de hacer una reunión como esta, pero que tengamos más tiempo para resolver todas las dudas. Estoy tremendamente satisfecha, contenta, y le agradezco a todos ustedes sus fantásticas exposiciones. Y con Edwin los dejamos invitados a participar, a seguir participando en el Congreso, y recuerden que les pueden llegar preguntas de forma diferida para que ustedes la puedan responder a las personas que hayan preguntado. Muchas gracias, nos vemos y cuídense.